Busque Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24, 25. Fíjese que lo que dice ahí, mis hermanos, pongamos atención. Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Voy a hacer una breve oración. Padre Todopoderoso, bendice a los hermanos que están aquí presentes. Bendice a algún hermano que quizás se quedó en casa, Señor mi Dios, y los que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Bendícelos, Padre Todopoderoso. En tu nombre, Señor Jesús, pido por todos mis hermanos aquí presentes, también sobre mí, Señor, para que tú derrames de tu gracia y para poder escuchar de tu palabra las instrucciones que tú nos das. Y por supuesto, Señor mi Dios, tu gracia para poder compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Señor mi Dios, bendice los niños, ya oramos por ellos, los matrimonios, las mujeres, los varones y todos, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Voy a leer este versículo o estos dos versículos en otra versión. Palabra de Dios para todos, dice, fíjese, dice: seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien, dice. Escuchen muy bien. Faltando a las reuniones, eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón, dice, ahora que vemos que se acerca el día en que Cristo volverá. Como miembros de la iglesia, mis hermanos, como miembros de esta iglesia y como cristianos que somos, ¿qué tan importante es para usted congregarse? ¿Qué tan importante es para usted reunirnos como este día? ¿Qué tan importante es? ¿Será que es muy importante para usted o para mí? ¿Qué tan importante? Póngalo o medite en esa pregunta. ¿Qué tan importante es para mí congregarme con los hermanos el día domingo o el día jueves o los días que se invitan para que usted se congregue? Porque, mis hermanos, cuando nosotros salimos a evangelizar, no sé si ustedes les han salido a evangelizar, la mayoría, mis hermanos, de personas que, bueno, de los que me han tocado a mí, dicen que ellos son cristianos, pero no asisten o no son miembros de una iglesia. Bueno, la mayoría que me han tocado a mí, y usan pues diferentes razones por lo cual ellos no asisten a una iglesia o no son miembros o no se congregan en una iglesia. Bueno, por ejemplo, dicen, antes me congregaba, pero ahora no. No he buscado, no he encontrado una iglesia, y quizás tienen razón, ¿no? Hay muchas doctrinas, ahí uno tiene que tener cuidado en buscar una doctrina correcta, donde te prediquen de la sana doctrina. Pero hay algunos que dicen, bueno, por mi trabajo no me lo permite. Dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de trabajo estamos haciendo, realizando. Mi trabajo no me lo permite, o tal vez la distancia, está muy lejos la iglesia, o quizás tengo muchas cosas que hacer en ese día, y ese día lo he apartado para hacer mis pendientes, para hacer otras cosas, y así un montón de, podría decir, pretextos o excusas
para no congregarnos, para no buscar una iglesia. Y también una de las respuestas que he escuchado yo de algunos hermanos que dicen, no, pues es que estoy orando, ¿no? Estoy orando para que Dios me diga si me debo de congregar o no. Y esto, mis hermanos, como que no es algo aceptable en decir, pedirle al Señor que me muestre si yo debo congregarme o no, o que me diga que debo de congregarme o no. Es como, por ejemplo, usted en su casa está servido en su mesa, le sirven de comer y usted le dice al que le sirve de comer, pues voy a orar para ver si Dios me dice que si tengo que comer o no. O sea, es algo que usted debe de hacerlo. O sea, es algo que estamos diseñados para comer, ¿no? Entonces, de la igual manera, mis hermanos, a nosotros como cristianos, uno de nuestros deberes es congregarnos. Es un mandamiento de congregarnos, de reunirnos como hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante con respecto a esto. Entonces, mis hermanos, el tema del día de hoy es el título que yo le puse: la importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. Tal vez usted no lo tiene como importante, pero el día de hoy, si hay alguien que nos está escuchando, quizás aún no tiene una iglesia, el día de hoy le vamos a compartir algo. ¿Por qué es tan importante congregarnos? ¿Por qué es importante que usted asista a una iglesia? Ahora esto, si alguien que nos está escuchando, esto no lo hago para que usted venga a esta iglesia, sino que usted busque una iglesia, que usted ore al Señor y le pide al Señor, enséñame. Si tú no tienes una iglesia, enséñame dónde congregarme, a qué iglesia me vas a poner, dónde puedo servir, dónde puedo ser útil ahora como tu hijo. Eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Conocemos, mis hermanos, en este día vamos a conocer la importancia de congregarnos, por si no lo tenía en cuenta, si no lo tenía como prioridad de congregarse. ¿Cree usted o creemos, podemos creer que el escritor de los Hebreos, quizás nada más para llenar algunas líneas aquí, él escribió que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Aquí la palabra costumbre se refiere como algunos, fíjese, como algunos practican o lo tienen como hábito de no congregarse. O sea, es una costumbre, es un hábito, podría decir también, es una conducta, es una actitud, es algo que se practica de no congregarse. Veamos un poquito el contexto. Me gusta ir un poquito al contexto. ¿Por qué el escritor de los Hebreos nos invita, o mejor dicho, en aquel tiempo invitó a los hebreos a que no dejara de congregarse, a que no dejaran de asistir en las reuniones, a que no dejaran de asistir en las sinagogas donde se compartía el evangelio? Esto fue escrito a los hebreos y por lo tanto, mis hermanos, puedo ver que este es un problema desde hace mucho tiempo, de que muchos hermanos no se congregan, no se reúnen. Si usted allá en su casa puede leer todo el capítulo 10, yo nada más voy a hacer un breve resumen del capítulo 10. Escuche muy bien del contexto, de por qué el escritor de los Hebreos dice que no debemos de dejar de congregarnos. Él empieza en el capítulo 10, él empieza, mis hermanos, hablando del antiguo pacto, o sea, de la ley de Moisés. Dice que la ley de Moisés era una sombra de lo que iba a venir. O sea, todos los rituales, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, dice que era una sombra de lo que iba a venir, de lo que iba a ser nuestro Señor Jesús. ¿Ok?
Entonces, bajo aquel sistema, dice, se repetían, fíjese, escuche muy bien, bajo la ley, dice que se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca podían limpiar los pecados a quienes venían a adorar. Punto muy importante. Todos los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, dice que nunca podían borrar totalmente los pecados y se ofrecían vez tras vez y años tras años los sacrificios por los pecados. Los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían, dice que dejado de ofrecerlo, porque la adoración se habrían purificado una sola vez, pero no tenían ese poder. La sangre de los cabritos, la sangre de los toros y la sangre de los animales que se ofrecían en aquel tiempo, mis hermanos, no podían limpiar los pecados de una sola vez. Por eso tenían que ofrecer los sacrificios una y otra vez. Entonces, dice el escritor de los Hebreos, pero en realidad, dice, esos sacrificios los recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo, escuchen, cuando Cristo vino al mundo, Él le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrenda por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Fíjate qué es lo que dijo Jesús al Padre: tú no quisiste sacrificios, tú no te agradaron los sacrificios que los antepasados te ofrecían. Por eso ahora dice: me has dado un cuerpo para ofrecer. Eso es lo que está hablando el escritor de los Hebreos. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijo, fíjese qué dice Jesús: luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Ahora sí que voy a repetir esto a los hebreos, que no dejen de congregarse, ¿ok? Porque ellos ya habían tenido un sacrificio que podía borrar completamente los pecados. Ya habían sido perdonados por Cristo Jesús. Ya no estaban bajo la ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, dice, sigo leyendo en otra versión, dice: bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía, dice, de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero, dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. Valió para siempre, dice el escritor de los Hebreos. Ese sacrificio de Cristo Jesús valió una vez y para siempre. Luego, dice, se sentó en el lugar del honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Dice, sigue el escritor de los Hebreos: nunca más, dice, el Espíritu dice de que testifica al respecto y dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios por los pecados. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, ya no hace falta ofrecer más sacrificios por los pecados. Es más, dice que Él ya no se acuerda de sus pecados. Tú ya has sido perdonado. Así que, amados hermanos, dice, podemos entrar. Ahora fíjese, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, Él dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por causa de la sangre de Jesús.
por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos, dice, directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido, dice, rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo, escuche muy bien, dice, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Cómo ha sido lavado tu cuerpo? Con agua pura. Después dice, fíjese, después dice, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios y Dios cumplirá sus promesas. Pensemos de manera, o si dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y después dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Bueno, no sé si entendieron. ¿Por qué el escritor de los Hebreos dicen no dejemos de congregarnos? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, mis hermanos, ellos también se reunían, ellos también se congregaban en el tabernáculo de reunión, ahí se congregaban ellos. Ellos, para que el sacrificio de un animal, cuando se sacrificaba un animal, sus pecados eran perdonados, pero nunca eran borrados sus pecados. Pero ahora nosotros, Cristo Jesús murió por nosotros una y una vez para siempre. Él está sentado ahora a la diestra del Padre. Usted ahora tiene acceso, mis hermanos, al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Ahora usted puede entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted entra al lugar santísimo. Por eso dice, hey hermanos, motivémonos, animémonos, congreguémonos, no dejemos de congregar, porque nuestro sacrificio es eterno, ha sido una vez y para siempre. Tus pecados han sido perdonados, no te dejes de congregar. Puntos importantes que puedo yo subrayar aquí, mis hermanos. Uno, Cristo ofreció una vez para siempre, se ofreció una vez para siempre por nuestros pecados, para perdón en nuestros pecados. Además, Cristo es nuestro sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo para perdón de pecados. Nuestros pecados, mis hermanos, están totalmente perdonados, ya totalmente desaparecidos del mapa. Por esta y más razones, ahora podemos entrar al lugar santísimo. Nuestro Señor Jesús abrió. Se recuerdan que cuando Él murió, dice que la cortina que cubría el lugar santísimo se rompió. Usted ya tiene acceso al lugar santísimo. Por eso, mis hermanos, por eso Él dice, hey, ¿por qué dejan de congregarse? Ustedes ahora pueden entrar al lugar santísimo. Ya no pueden, ya no están afuera del tabernáculo, ya están adentro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es más importante ahora que usted se congregue, porque cuando usted se congrega, mis hermanos, usted llega al lugar santísimo, a adorar a Dios, ofrecerse como sacrificio también usted. Ahora, teniendo esto ahora en mente, ¿cree usted que es importante reunirnos, congregarnos? ¿Será que vale la pena de congregarnos? ¿Y qué sucede cuando el pueblo de Dios se reúne? ¿Qué sucede?
¿Usted tiene alguna idea qué sucede cuando el pueblo de Dios se reúne? Cuando venimos con un corazón agradecido por ese sacrificio, mis hermanos, ¿qué sucede? Cuando usted tenga eso en mente, voy a ir a congregarme porque Jesús mismo se ofreció por mis pecados. Voy a ir a adorarle, voy a ir a darle gracias. Vamos al Antiguo Testamento para que usted vea por qué es importante para que nosotros, el pueblo de Dios, nos reunimos, o es importante reunirnos, congregarnos en un solo cuerpo, porque somos partes del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Si usted es cristiano, es parte del cuerpo de Cristo. En Deuteronomio 31, 12 al 14 dice, fíjese qué sucede ahí, mis hermanos. Por eso les digo que es un mandamiento. Es un mandamiento congregarnos. 31, 12 al 14. Voy a dejar una señal aquí para volver una vez. Sí, 31 del 12 al 14. Ok. Dice de esta manera, mis hermanos, dice, harás, ¿qué dice? Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos no supieron, o los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová nuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés, fíjese, Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo, ¿de dónde? De reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Voy a subrayar puntos importantes aquí, mis hermanos, en estos versículos que hemos leído. Dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros. Y tus extranjeros. Eso quiere decir, mis hermanos, que sus hijos, si sus hijos se quedaron en casa, usted es como un líder de su casa. Usted es un sacerdote. Usted es un guía para su familia. Usted está haciendo el papel de Moisés aquí. Entonces usted no puede dejar a sus niños en casa. Es más, usted no puede dejar hasta los extranjeros en casa. Invítelos. Si hay alguien desconocido o alguien que no es familiar viviendo en su casa, usted dígale, hey, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Vamos a reunirnos. ¿A qué? ¿Para qué se reúne el pueblo? Para que oigan y aprendan y teman a Dios. Y también para que cuiden de cumplir las palabras, los mandamientos. Fíjese que lo repite varias veces. Oigan y aprendan y temen y cuiden. Y después dice, esperen ahí en la reunión, ahí en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que yo ordene tu sucesor, para que yo diga. Entonces, mis hermanos, en una reunión suceden muchas cosas. En una reunión suceden muchas cosas. En una reunión Dios habla a su pueblo. ¿Será que venimos con esa disposición de que Dios nos hable?
En una reunión Dios habla a su pueblo. Ahora, no quiero decir que Dios no te puede hablar en cualquier lugar. Dios te habla hasta en tus sueños. Dios me habla hasta en mis sueños. Me ha hablado Dios en mis sueños. Me ha hablado Dios en el trabajo. Me ha hablado Dios cuando voy manejando. Pero especialmente nos habla en las reuniones. Recuerden qué es lo que Jesús dijo. Porque donde están dos o tres, y después dice congregados, o sea, congregados, dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. Usted puede quedarse en casa, pero tal vez no está reuniéndose en el nombre de Jesús. Entonces Jesús no está ahí. Tal vez alguien que nos está escuchando ahorita, pero además de escucharnos, en la casa hay mucha distracción, el perro, cualquier otra cosa, el vecino que te llaman por teléfono, los frijoles se están quemando, cualquier otra cosa, te distraes, ahí no está como manifestándose Dios. Dios no te habla por medio de su palabra. Congregarnos, mis hermanos, el texto griego emplea aquí el sustantivo episinagoge, que significa reunirse en un solo lugar. Reunirse en un solo lugar. Esta es la cosa que no se debe dejar de hacer. Reunirnos en un solo lugar. También se emplea, fíjate, se emplea esta palabra también, voy a leerla nada más, escuchen, en 2 Tesalonicenses 2:1, donde dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él. Fíjate, 2 Tesalonicenses 2:1, ahí emplea esta misma palabra griega que está aquí en la palabra congregarnos, pero usa la palabra reunión con Él. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por eso el escritor de los Hebreos dice: reunámonos, congreguémonos más ahora que sabemos que Cristo viene y nosotros nos vamos a reunir con Él. ¿Cuántos de ustedes quieren reunirse con Cristo Jesús? ¿Sí o no? Yo creo que la otra vez yo les comenté algo, ¿no? Que tuve un sueño ahora sí que no comí tacos, ¿verdad? Pero dice que ese sueño me llevó al cielo, mis hermanos, me llevó así, pero iba a punto de entrar en una luz como más brillante que el sol. Iba a entrar en esa luz, estaba contento porque me iba a reunir con Cristo Jesús y dije, ya casi, ya llego. Cuando llegué en la luz, para entrar en la luz, me desperté. Dije, ay, ¿por qué me desperté? Bueno, tiene un propósito el Señor, ¿verdad? Pero yo estaba contento porque me iba a reunir con Cristo. La reunión. Es que, mis hermanos, como iglesia no podemos estar, usted no puede quedarse en casa, debe de reunirse juntos con el cuerpo de Cristo. Nuestras reuniones, mis hermanos, de hoy en día es una preparación para la otra que vamos a tener con Cristo Jesús. Nos vamos a reunir con Él. Por eso los hijos de Dios deben estar reunidos juntos, mis hermanos. Es como, por ejemplo, la adoración. Por eso los invitamos a que usted venga a adorar al Señor, porque es algo, si usted no le gusta la adoración, no le gusta cantar al Señor, mis hermanos, no sé qué va a hacer usted en el cielo, porque allá es lo único que se hace: adorar al Señor, cantarle al Señor. ¿Se recuerdan en Apocalipsis lo que narra Juan? Que vio a los ancianos y una multitud, dice,
que adoraban al Cordero inmolado. Por eso usted venga a adorar al Señor, venga a cantar al Señor, a entregarse al Señor, reunámonos, mis hermanos, que tenga esto importancia para nosotros, reunirnos como iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede más en las reuniones? Ya vimos que en las reuniones Dios nos habla, escuchamos su palabra, aprendemos de su palabra, escuchamos sus instrucciones para temerlo. El punto es de escuchar su palabra para temer a Él, para honrarlo a Él. Ahora, ¿qué más sucede en las reuniones? Vamos a Salmos 133. Salmo 133, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y saciados? ¿Sí o no? Ok. Vengan a mí todos los que están saciados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué es lo que usted viene? Cuando usted se reúne, mis hermanos, usted descansa. ¿Cuántos de ustedes han venido cargados, cansados, y cuando usted sale descansado? A mí me ha tocado. Principalmente los jueves que venimos de trabajar, la hermana Lucía ha venido enferma, hemos orado por ella y se ha sanado. Pregúntele al hermano aquí Alejandro o la hermana Felisa, que somos los que somos constantes en los jueves. Hemos orado por ella y ha sanado. Siempre apartamos tiempos para orar. Venimos aquí a las 5 de la tarde. De 5 a 6, mis hermanos, dedicamos a adorar y platicar, entre otras cosas, pero platicar cosas de Dios. Y oramos. Y el Espíritu de Dios se ha manifestado. Ahora, leamos Salmo 133. Dice, tal vez usted no lo ha entendido estos versículos, pero dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos? Dice que qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, como el buen óleo, o sea, el aceite. El buen óleo, el aceite y el rocío. ¿Qué significa el óleo o sea, mejor dicho, el aceite y el rocío? ¿Qué significa para usted? En simples palabras, ¿para qué servía el aceite? Para curar las heridas. Además, para ungir también la bendición de Dios. ¿Qué significa el rocío, mis hermanos? Frescura. El rocío de la mañana es frescura. Es lo que hace el rocío a los montes en las mañanas. ¿Se acuerdan? Dice que allá antes del diluvio, mis hermanos, dice que salía un vapor de la tierra para regar todas las plantas. Era como rocío, daba vida. Ahora vamos a entender, fíjese, ¿qué es lo que dicen los comentaristas con respecto a esto? Dice, el aceite sagrado de la unción es una ilusión del ministerio del Espíritu Santo. Descendido, fíjese, descendido cual perfume fragante sobre el pueblo de Dios, cuando los hermanos viven juntos en armonía y difundiendo el aroma de su testimonio a su alrededor. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos reunimos? El Espíritu Santo, mis hermanos, desciende sobre nosotros. Dice, y es como un aroma, es como un perfume. Cuando usted sale de aquí, tal vez usted no lo cree, pero si usted viene con corazón,
usted viene con un corazón agradecido de lo que Jesús hizo por usted, usted sale como un aroma fragante, sale como perfumado. ¿Por qué? Porque hemos estado juntos en armonía. Ahora, el salmista va al monte, menciona el monte Hermón como la fuente del rocío fresco para las demás montañas. Aquí de nuevo, el rocío es figura del Espíritu Santo, refrescando, escuchen, refrescando a los hermanos unidos en toda la tierra. Nadie puede pedir, fíjense mis hermanos, nadie puede medir hasta dónde llega la influencia de los creyentes que caminan en comunión con Dios. Así es que tanto el rocío, tanto como el aceite y como el rocío es un simbolismo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces cuando nosotros estamos reunidos, mis hermanos, el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros y te refresca y te hace oler, te hace que tú huelas, tengas un aroma fragante y salgas de aquí totalmente refrescante, con nuevas fuerzas, con nuevas motivaciones para seguir. Consideremos un poquito, ¿cuántos se acuerdan lo que pasó en el Pentecostés? Allá en el libro de los Hechos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió, mis hermanos? Dice que los discípulos estaban juntos en armonía y en paz, unidos en oración y esperando al Espíritu Santo, esperando la promesa. Dice que repentinamente el Espíritu de Dios descendió sobre ellos en toda su plenitud y ellos salieron con fragancia y con frescor del Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los últimos de la tierra, mis hermanos. La bendición aquí, mis hermanos, descendió sobre el pueblo de Israel. Recordemos que ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas. La gente que no, o sea, si se dan cuenta, mis hermanos, por eso es muy importante que usted venga con un corazón dispuesto a agradar al Señor. Recordemos que en ese entonces, en ese tiempo, habían otras personas que ellos no recibieron el Espíritu de Dios. Es más, ellos se burlaron de aquellos que empezaron a hablar lenguas, de aquellos que recibieron esa frescura del Espíritu de Dios. Ellos dijeron, están borrachos, no les escuches, están locos. Estando ahí, en el mismo lugar. Y entonces por eso, mis hermanos, si usted está aquí y usted no recibe la frescura del Espíritu Santo, no es culpa de los demás. Es culpa de nosotros mismos, porque no estamos con ese corazón dispuestos, no estamos con ese corazón agradecido al Señor. Voy a leer aquí en Hechos 2, 44, 47 para ir rápido. Dice, todos los que habían creído, fíjate, los que habían creído estaban juntos y tenían comunión con todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde? En el templo. Cada día. Aquí solamente los citamos a ustedes que vengan los jueves y los domingos. Aquí cada día perseverando en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hablando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En el templo. ¿Dónde Dios añadía bendición? En la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Juntos,
unánimes, reunidos. ¿Qué más sucede cuando nosotros nos congregamos? ¿Qué ha usted podido experimentar personalmente cuando nos congregamos? Cuando nos congregamos, mis hermanos, Dios se manifiesta, así como en el libro de los Hechos. Cuando estamos juntos, Dios se manifiesta. Pero para hablar de manifestación de Dios, mis hermanos, en primer lugar debemos de entender que existe una diferencia entre la presencia de Dios y la manifestación de Dios. Hay una diferencia: presencia y manifestación de Dios. La presencia de Dios, sabemos que Dios es omnipresente. Esto significa, mis hermanos, que Dios está en todo lugar, hasta está en los lugares más tenebrosos. Está Dios en todo lugar, en todos los lugares. Es más, está en el rincón más lejos de donde nosotros vivimos, mis hermanos, donde los hermanitos ahorita en este momento quizás están alabando al Señor en otros idiomas, en otras lenguas, en las tribus, en otras naciones diferentes. Hay hermanos que están siendo perseguidos el día de hoy. Dios está en todas partes. La presencia de Dios. Por eso el salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu presencia y a dónde me huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dice, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, dice. Ahí está la presencia de Dios, donde quiera que nosotros estemos. Si usted piensa que Dios no lo está viendo cuando usted está solo o sola, pues se equivoca. Dios está en todas partes. Pero así como está en todas partes, mis hermanos, hasta en los lugares donde el humano no puede llegar. El otro día estaba viendo una publicación, una fotografía que publicaron y decía, era una fotografía de la Vía Láctea. O sea, todo fuera de nuestro universo. Y el que publicó esta fotografía lo hizo con humor. Lo dijo: te estoy publicando un mapa por si te pierdes cuando salgas de viaje. Era una fotografía de la Vía Láctea. O sea, toda la creación de Dios. Y ahí, mis hermanos, ahí nuestro universo está bien chiquitito, de toda la Vía Láctea. Y ahora en nuestro universo, ahora fíjese dónde está la Tierra. La Tierra es un granito de arena donde nosotros habitamos. Hasta ahí, mis hermanos, Dios está. Pero ahora la manifestación de Dios no es en todo lugar donde Dios se manifiesta. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos que Dios estaba presente en todas las historias de la Biblia, pero solamente se manifestó en algunos lugares que Dios escogió, como por ejemplo en el tabernáculo de reunión. Ahí Dios se manifestaba cuando su pueblo se reunía. Por ejemplo, en el monte Sinaí, Dios también se manifestó ahí. En otro ejemplo, en el templo de Salomón, cuando se acabó de construir, Dios también se manifestó en ese templo. En el Pentecostés también, ahí se manifestó Dios, que ya lo leímos. Ahora, vamos a leer qué sucedió en el templo de Salomón. Segunda de Crónicas 5, 13, 14. Y ahí vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando nosotros nos congregamos.
Segunda de Crónicas 5, 13, 14. Segunda de Crónicas 5, 13 al 14. Vamos a leer estos versículos. Fíjese, por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros vengamos. Desde que comienza el servicio, haga el esfuerzo. Yo sé que hay muchas cosas tal vez que se cruzan en nuestro camino, pero hagamos el esfuerzo de venir desde el inicio de la alabanza, del inicio de la reunión. Fíjese qué dice aquí, 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, o sea, a una voz, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz, dice, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, y la casa de Jehová, dice, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Espero que después de esto, mis hermanos, usted haga el esfuerzo de venir un poquito más temprano. No les estoy obligando. Es cada quien, ¿verdad? Cada quien puede, se invita, o sea, se hace la invitación a que usted venga. Entonces ahí dice, ¿qué sucede cuando el pueblo canta a una voz, mis hermanos? En medio de la alabanza. Cuando el pueblo, por eso, usted no tenga miedo cantarle al Señor aquí, grite si quiere, no importa, mis hermanos, cántale al Señor. Y dice que cuando cantaban a una, dice, para alabar y dar gracias a Dios, a medida, dice, que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí a ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto es lo que pasa, esto es lo que sucede en medio de la alabanza, mis hermanos. ¿Qué tan importante es congregarnos? Dios se manifiesta en los lugares donde desea manifestarse. Y uno de esos lugares, mis hermanos, es en la congregación, en donde el pueblo de Dios se reúne para alabarlo en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Pregunta. La pregunta, mis hermanos, ¿por qué Dios se manifiesta donde el pueblo se reúne? ¿Por qué Dios se manifiesta donde el pueblo se reúne? Esta es una de las razones, mis hermanos, por lo cual usted debe de congregarse, debe de reunirse juntos con los santos para experimentar la manifestación de Dios en usted. Tiene que venir a experimentar la manifestación de Dios. Muchas veces nosotros aquí, mis hermanos, tal vez usted no, pero muchas veces nosotros aquí sentimos la presencia de Dios. Hay algunos que son más sensibles, por ejemplo la hermana Lucía, que ella se pone a llorar, se pone a alabar al Señor, porque en sentido de agradecimiento. ¿Cuántas veces usted ha llorado? ¿Ha sentido la presencia de Dios?
Bueno, Dios se está manifestando en tu vida. Cuando nos congregamos, Dios usa su iglesia, mis hermanos, para escuchen muy bien, Dios usa a su iglesia ¿para qué? Para transformarnos. Para transformarnos. Usted puede tener toda la fe que pueda tener, pero si usted se queda en casa, nunca va a ser transformado a la imagen de Dios. Usted solo, por ejemplo, usted que está solo, tal vez con su familia, usted puede decir, bueno, yo tengo fe en el Señor, yo he sido lavado con la sangre de Dios, mis pecados han sido perdonados. Qué bueno que usted cree en eso, pero usted no va a dar frutos. No va a dar frutos. Dios lo usa a usted, o Dios me usa a mí para la transformación de otros. Acuérdense qué dice la Biblia, mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Dice, cuando tú presentes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ve y reconcíliate con tu hermano. Y si lo ganaste, has ganado un alma. Has hecho algo muy importante. Por eso, mis hermanos, cuando usted siente algo contra alguien, vaya, reconcíliase. Usted ahí está ayudando a moldear. Usted se está moldeando y está moldeando a la otra persona. La Biblia dice que debemos de perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Sí o no? Usted en la iglesia va a ser transformado. Usted en la iglesia no cree que nosotros ya todos somos ya santos, ya no pecamos, ya no tenemos defectos, ya no podemos cometer errores. No, está totalmente equivocada. Acuérdense que hay un proverbio que dice, hierro con hierro se afila. ¿Sí o no? Hierro con hierro se afila. Por lo tanto, mis hermanos, usted tiene carácter, yo tengo carácter. De vez en cuando nos vamos a quizás decirnos algo ahí, pero vamos a reconciliarnos. Mis hermanos, además de eso también, por otro lado, Jesús estabilizó ministerios. El Espíritu Santo repartió dones a los miembros de la iglesia. Usted, mis hermanos, usted puede tener, por ejemplo, un ejemplo, vamos a ir. Usted tiene el don de sanidad. Si usted se queda en su casa, ¿usted cree que va a poder ejercer ese don de sanar a los enfermos? ¿Qué cree usted? Si usted es un profeta, ¿usted cree que va a poder usar ese ministerio? Si usted tiene el ministerio de enseñar, ¿usted cree que va a ejercer ese ministerio en su casa? Bueno, tal vez sí, con su familia, pero si no lo hace. En Efesios, voy a leerlo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio. ¿Cómo se perfecciona a los santos? Por la obra del ministerio, por el trabajo suyo, por mi trabajo. Tal vez la hermana, tiene el ministerio de intercesión, de oración. Ella cuando viene aquí a la iglesia, el Dios le pone en su corazón, oye, tienes que interceder, porque
una persona, por ejemplo, que entró, trae malos espíritus, tenemos que interceder por ellos, orar por ellos. Hay hermanos que vienen bien cargados, hay hermanos que han dejado de congregarse y cuando vienen, mis hermanos, vienen bien cargados. Entonces, de esa manera tenemos que ejercernos en una congregación. Cuando nos reunimos, nos ejercemos, nos moldeamos. Cuando usted se congrega, ministros de alabanza, servidores, maestros, evangelistas, pastores, entre otros, son utilizados por Dios para perfeccionarlo a usted, para que usted aprenda. Leamos Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, ahí por donde empezamos, nada más que ahora es Hebreos 10, 24, 25. ¿Qué dice aquí Hebreos 10? Es el mismo versículo que leímos anteriormente, perdón. No es diferente, es el mismo. Hebreos 10, 24, 25. Voy a leerla en palabra de Dios para todos. Dice: seamos solidarios, ayudémonos a los demás a demostrar su amor y hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día de Cristo. El versículo 24 y 25 menciona tres cosas que nosotros los creyentes debemos hacer. 1, animarnos unos a otros. 2, no dejar de congregarnos. 3, animarnos unos a otros porque la venida de nuestro Señor Jesús se aproxima. Cristo viene. Esto es lo que debemos de hacer, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros nos congregamos, animarnos unos a otros. Por eso hacemos los convivios, para platicar, para animarnos, para que usted no deje de congregarnos, para que usted aparte de la palabra, usted se anime a no faltar. Ahora vamos a entrar al final del tema. Por último, para irnos al final del tema. Ya vimos un poquito de lo que sucede cuando nos congregamos. Ahora, ¿qué sucede cuando no nos congregamos? ¿Qué sucede? Tal vez usted ya lo ha experimentado. Yo no lo puedo decir, mis hermanos, porque no es para vanagloriarme, es la gloria del Señor. Pero desde que yo llegué a casa de oración, creo que he faltado 1 o 2 veces. Los jueves y los domingos. Una vez falté, un domingo falté, que me acuerdo, porque nevó muchísimo y yo vivía a 1 hora de aquí. Ese día hubo vientos y estaba la temperatura bajo, no sé cuánta temperatura llegó aquel tiempo, creo que 50 bajo cero, ya no me acuerdo muy bien, pero cerraron absolutamente todo. Ese es el único domingo que he faltado. Entonces no puedo decir, si yo falto 1 mes o 2 meses, dejar de venir, no puedo decirle qué se siente. Pero bueno, vamos a ver a base de la Biblia qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando usted deja de congregarse? Estas palabras del escritor de los Hebreos, sería en vano, mis hermanos, sería en vano si la instrucción de Dios fuera que cada uno de nosotros nos quedáramos en casa. Sería una escritura ahí como, creo que ni lo hubieran tomado en cuenta en la Biblia, si la instrucción de Dios es de que nosotros, cada quien por su lado, usted es cristiano, ok, usted cree en Dios, está bien, cada quien por su lado. Sería en vano. También sería en vano, mis hermanos, el don o el ministerio
de los hermanos que Dios les ha dado si la iglesia se queda en casa? ¿Cómo vamos a experimentar el don de los hermanos, el don de maestro, el don de profecía, el don de sanidad si nos quedamos en casa? Tal vez usted está enfermo. ¿Cómo vamos a orar por usted si usted se queda en casa? Si usted no deja de congregarse. Más si usted pierde la comunión o comunicación con nosotros. Ya no contesta su teléfono. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a suplir sus necesidades? ¿Cómo vamos a, ahora sí que, ayudarnos unos a otros? Hay algunos que comentan: aunque no asisto a la iglesia, mantengo mi fe en Dios. No necesito ir a la iglesia para seguir siendo fiel, dicen. Tengo firmes convicciones. He creído en Cristo Jesús, que Él murió por mí, que Él dio su vida por mí. Algunos comentan de esa manera, pero pregúntales 5 años después, ¿qué opinan? Frecuentemente ya no quieren saber de Dios. Después, mis hermanos, después de eso, abandonan no solamente la iglesia, abandonan a Dios. Dejan de leer, dejan de escuchar alabanzas, dejan de escuchar prédicas y se olvidan totalmente de Dios. Al no querer saber de Dios, caen en la incredulidad, caen en la idolatría. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel cuando abandonaban a Dios? Cuando abandonaban las reuniones en el tabernáculo o en el templo, ¿qué hacían? ¿Cuál era el resultado? Se iban a adorar ídolos, imágenes, ofrecían sus hijos a los ídolos, eran destruidos, eran esclavos. Pasaban a ser esclavos de otras naciones. ¿Por qué? Por abandonar a Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando usted abandona la iglesia y se va? Usted va a ser esclavo del pecado. Usted se va al mundo. Usted va a adorar a ídolos. Podría ser el dinero, el trabajo o cualquier otra razón por la cual usted ya no puede asistir. Otro va a ocupar el lugar de Dios que estaba en su corazón. Luego usted va a decir: bueno, yo ya no creo en las iglesias. Más los hermanos son bien hipócritas. También el pastor es un vividor, solo vive de las ofrendas, de los diezmos. Ya no creo nada en las iglesias. Es más, ya no creo en Dios. Si Dios existiera, podría suplir mis necesidades. No sé si se acuerdan, hay un versículo, fíjese que dice ahí en Eclesiastés, no lo lea, solo escuche. En Eclesiastés 4:12, del 10 al 12 dice, fíjese, escuche muy bien, dice: si uno cae, aunque este versículo es para matrimonios, pero es también para aquel que se queda solo, dice: si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo le va muy mal cuando cae, porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor, pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido. Escuchen, uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Por lo tanto, mis hermanos, no deje de congregarse. Cuando deja de congregarse, la persona deja de tener acceso a los recursos o medios que Dios
planteó o planeó para sostener su vida espiritual, como la comunión con los hermanos, la oración, la adoración, la predicación, el beneficio de los dones espirituales. Un creyente que entiende las consecuencias de sus actos y aún así insiste en no congregarse de manera regular, ¿qué está evidenciando? ¿Qué está mostrando esa persona? Falta de interés en su propio crecimiento espiritual. Si usted deja de congregarse, usted no va a crecer espiritualmente. Además de eso, mis hermanos, es falta de interés en el crecimiento de la iglesia. Y al final habla de la falta de amor por Cristo, aquel que murió por él y dio su vida por ti. El cristiano que deja de asistir también deja de servir, deja de practicar los mandamientos de unos a otros. Por ejemplo, un ejemplo, usted ahorita que vamos a comer, si usted sirve a un hermano o usted sirve los platillos de un hermano, usted está cumpliendo un mandamiento, sirviendo unos a otros. El hermano que deja de congregarse, deja de obedecer la palabra de Dios. El cristiano que deja de asistir también pierde la vista del pronto regreso de Cristo. Decae su esperanza. Él dice, ya Cristo ya se tardó, ya no va a venir. Abandona su vida espiritual. Ese enfriamiento puede tener graves consecuencias, mis hermanos, para su vida espiritual. Porque un cristiano que se aleja está dándole lugar a que sea tentado por el diablo. Pedro dijo, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien deja de congregarse, quien se queda en casa. ¿Se acuerdan qué ocurrió con David cuando el trabajo de David era estar en las guerras? ¿Qué ocurrió cuando se quedó en casa? Dice que subió al terrado a recibir el solecito y ahí vio a una mujer desnuda y cayó en tentación y cayó en pecado. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, que nos quedamos y nos distraemos y abandonamos la comunión de otros hermanos. Ahora sí, vayamos y leamos Hebreos 3 del 12 al 13. Ya estamos en el final del tema del día de hoy. Si quiere, póngase de pie. Póngase de pie. Leamos, todos traemos Biblia. Hebreos 3 del 12 al 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para ninguno de vosotros se endurezca. Dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así dice. Ahora, leamos, ya para finalizar, leamos Hebreos, donde leímos anteriormente, donde dice no dejar de congregarse. Hebreos 10, 24, dice, y consideremos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Leamos el 26. ¿Qué pasa cuando dejamos de congregarnos? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí nos quedamos. Oremos. Mi Dios Padre Todopoderoso, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a los hermanos que están aquí presentes, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, tú nos has dado de tu gracia, Señor. Tú nos has dado nuestra salvación, así como el escritor de los Hebreos dijo: en el antiguo pacto se ofrecían animales, toros, pero la sangre de esos animales no borraban totalmente los pecados. Pero ahora Cristo ha borrado totalmente tus pecados. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Por eso no dejen de congregarse, porque después de ese sacrificio, si tú lo rechazas, ya no hay más sacrificios, dice. Ya no hay más sacrificios, sino que una horrenda, o sea, un castigo. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Si hay alguno que nos está escuchando, Señor mi Dios, que busque una iglesia, que busque congregarse, porque en su casa nunca va a madurar, no va a tener frutos de arrepentimiento, no va a ejercer. Quizás Dios te ha dado un don, mi hermano, mi hermana que estás en tu casa. Dios quizás te ha dado un don, pero si tú no te reúnes, ¿cómo vas a ejercer ese don? ¿Cómo vas a ejercer ese ministerio? O si tú tal vez necesitas que se ejerza un milagro en tu vida, necesitas que oremos por ti, necesitas venir y congregarte y unirte, porque Dios se manifiesta en medio de su pueblo, así como lo hemos visto, así como lo hemos leído. Dios se manifiesta dentro de la alabanza, así como en el templo de Salomón. Dice que cuando sonaron las trompetas y cuando todos cantaron a una sola voz tus misericordias, tus grandezas, dice que se llenó de humo ahí en el templo, de tu gloria se manifestó, y dice que los sacerdotes ya no podían ministrar por tu gloria. Así sucede, Señor mi Dios, aquí en las reuniones. No vas a ver la manifestación de Dios. Tal vez Dios te está hablando: busca una iglesia, busca congregarte, busca reunirte para recibir las instrucciones, para recibir el mandato, para que tú temas al Señor, aquel que murió por ti. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, por todos mis hermanos. Tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque tu venida está cerca, Señor. Lo podemos ver en todo el mundo por los incendios, las guerras, los terremotos, los huracanes, todo lo que está sucediendo. Por allá un lago de fuego, y por este lado el frío, tormentas de nieve. Tu venida está cerca, Señor. Debemos de estar animados, debemos de estar juntos, unidos como iglesia, para que tu Santo Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros, y que tú también puedas repartir dones espirituales a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendícenos, Señor mi Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a los niños, a los jóvenes y a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Y vamos adelante. Atrás no hay nada bueno atrás. Que Dios les bendiga.